Jesús negado por San Pedro. 3 veces San Pedro negó a su divino Maestro. Por tanto, meditemos sobre las causas de esas negaciones que fueron a la vez tan insultantes y tan dolorosas para nuestro bendito Jesús. 1. Niega a Jesús por la tibieza de su amor por él. El amor de Pedro por su maestro se había enfriado enormemente. Había dormido cuando debería haber rezado. Había seguido a Jesús de lejos, y más por curiosidad que por afecto para ver el final. En lugar de compadecer a su Señor en su pasión, estaba escuchando una conversación ociosa. En resumen, la ociosidad, la apatía, la curiosidad y el descuido de la oración, todos signos fatales de tibieza, prepararon el alma de Pedro para su desgraciada caída. Un alma no puede permanecer mucho tiempo en un estado de tibieza, sin caer en faltas graves. Las pasiones se fortalecen a medida que el amor de Dios se debilita. El diablo ataca el alma con un grado de violencia que aumenta en proporción a su negligencia en la oración. Dios retira sus gracias especiales del alma tibia para castigar su languidez criminal. En este estado, ella está, por así decirlo, al borde mismo de un abismo profundo, tal vez incluso sin fondo, y el más mínimo empujón es suficiente para derribarla de cabeza. Si te has enfriado en la práctica de la virtud, negligente en la oración, olvidado de la presencia de Dios y complacido en tus pasiones, no tardes ni un momento en volver a tu primer fervor. De lo contrario, terminarás cometiendo grandes pecados y quizá al final incurras en la condenación eterna. 2. Pedro niega a Jesús por presunción y confianza en sí mismo. Casi siempre ocurre que los sentimientos interiores de orgullo preceden a la comisión de pecados graves. Pedro no se dio cuenta de su propia debilidad. Se prefería a sí mismo antes que a los demás. Confiaba en sí mismo como si fuera incapaz de pecar y se jactaba de que ninguna tentación lo separaría de Jesús. Ni siquiera creería la seguridad de su divino maestro de que lo negaría 3 veces. Engañado por esta vana confianza en su propia fuerza, descuida la oración y el recurso a Dios. Y Dios, en su justicia, le permite caer, en castigo de su orgullo. No hay nada más peligroso que confiar en nuestra propia fuerza y confiar en los sentimientos de fervor. Estamos llenos de malicia y somos capaces de cometer los crímenes más enormes, a menos que Dios nos apoye. ¿Quién puede ceder ahora a las tentaciones del orgullo? Los santos han caído, pero el más ferviente de todos los apóstoles cae después de haber pasado 3 años en la escuela de Cristo y haber sido enseñado por sus labios divinos, y haber sido tan favorecido por él, y después de haber protestado tantas veces que prefería morir antes que ofenderlo. Pedro niega todo conocimiento de él, incluso con juramentos e imprecaciones. Dios bueno, cuán bajo podemos caer en un momento. Estate en guardia contra ti mismo y tu propia debilidad, e implora continuamente la ayuda de la gracia divina. 3. San Pedro niega a Jesús porque se expone precipitadamente a las ocasiones del pecado. Permanece en compañía de los soldados, un grupo de hombres licenciosos y disolutos, y se vuelve tan íntimo con ellos como para calentarse en el mismo fuego. La mala compañía es la ocasión más peligrosa de pecado. Si no evitas la compañía de los malvados, terminarás volviéndote como ellos. San Pedro, alarmado por la voz de un siervo,
niega a Jesús y por lo tanto comete un pecado, pero aún así no evita la peligrosa ocasión ni huye de ese lugar y compañía que ya le han sido fatales. En consecuencia, peca por segunda y tercera vez, y nunca habría entrado en sí mismo, ni se habría levantado del abismo profundo en el que había caído, si Jesucristo, con una mirada amorosa de misericordia, no lo iluminara y resucitara. Cada vez que has caído en pecado mortal, has negado a Jesús. Tan a menudo como te has expuesto al peligro de cometer un pecado, asimismo has declarado con tus acciones que no conoces a Jesús, quien te ha ordenado huir de las ocasiones de negarlo. Ah, por el amor que tienes a tu propia alma, tiembla siempre de horror ante la idea de volver a esas ocasiones en las que en otras ocasiones has caído en el pecado. Tiembla y huye si no quieres ofender a Dios. San Pedro cayó en pecado durante una breve hora y lamentó su caída durante el resto de su vida. Nunca olvidó que había pecado y desagradado a su amado Maestro. ¿Por cuántas faltas enormes has desagradado a tu buen Dios, tu amable Redentor? Renueva repetidamente tus actos de contrición. San Pedro no demoró ni un momento su arrepentimiento y conversión. ¿Cuánto tiempo hace que Dios te llama y te invita al arrepentimiento? Decídete este mismo día a convertirte a Dios. No esperes hasta mañana, ya que quizás mañana puede que no haya más tiempo para ti. El pensamiento de Jesús es un remedio contra todos los ataques del diablo. La beata Cristina de Colonia, atormentada por demonios, interiormente con horribles tentaciones y exteriormente con golpes y otras torturas, solía repeler sus asaltos y conservar su alma con paciencia en medio de tantas pruebas por el recuerdo de los sufrimientos de Jesús. Si miro a Jesús muriendo en la cruz por mi causa, decía, no temo soportar todo lo que el infierno me puede infligir por su amor. Cuando recuerdo cómo mi Jesús inocente fue traspasado por clavos crueles, exclamaba a los demonios, me ofrezco de buena gana a sufrir las torturas de tus manos, para participar de su dolorosa pasión. La pronunciación de estas pocas palabras la liberaba de los espíritus malignos o le permitía preservar una serenidad mental inalterable.